like this. It's just cute. I want this inside. ¿Cómo andan? Mi nombre es Filosofía Gaming, espero que tengan un buen fin de semana. Vamos con algunas noticias de Japón, ¿sí? Primero tenemos a las feministas que explotan en contra de la youtuber Virtual Linka Tohou, ¿sí? ¿Qué pasó? El departamento de policía de la prefectura de Chiba, específicamente el personal de la estación de Higashi Matsudo, realizó un video especial sobre seguridad vial. No obstante, este video fue retirado luego de que recibieran quejas por parte de la FER. ¿Qué es la FER? ¿Qué es la FER? Bueno, es la Alianza de Representantes del Feminismo. Ya hemos tenido complicaciones tratando de censurar algunos animes y ciertos mangakas. Se han metido en algunos líos políticos, pero yo avisé hace un tiempo en un video que se llama La Ola del Postmodernismo de que estaba acrecentando su poder junto a otras organizaciones. Lo que sucede acá realmente es increíble, porque el video en cuestión es simplemente una VTuber recreando situaciones para prevenir accidentes, ya sea por el uso del alcohol o por la música muy alta. Es un video a conciencia del ciudadano para, bueno, tratar de cometer los mínimos accidentes posibles. Ya lo vimos una vez con Usagi-chan y el famoso problema de donar sangre, sí, una donación de sangre que también estos grupos se han enojado mucho cuando terminan ayudando a las personas. Pero entonces lo que yo voy a hacer ahora es tratar de encontrar la solución a los problemas en vez de ponerme mal. La youtuber virtual comentó al respecto, todos estaban contentos con el video, lo siento mucho, me alegré mucho de poder ayudar a la ciudad en lo que pudiera y poder dar a conocer el reglamento del ciclismo, sí, porque tiene que ver con las bicicletas. Ace nos comentó que subirían el video en su canal de YouTube y que lo mantendrán allí. Aún así, seguimos promoviendo la seguridad vial con todos. Bueno, la palabra todos por ahí a algunos no les va a gustar. Vamos de lleno con lo que yo sé bien de Japón. Ahora vamos a ver la alianza representante del feminismo japonés que se llama afer.jp. La gente se ríe porque dicen, bueno, ¿cómo puede ser que estén usando minifalda? Y se enojan por una chica que no está haciendo ninguna apropiación cultural, no está fomentando la sensualidad explícita o daños nocivos para los ciudadanos, sino que está tratando de ayudar a su comunidad, pero la hipocresía que lamentablemente la vemos mucho en los sectores políticos y que Japón no se salva, y yo lo vengo avisando hace muchos videos. Para buscar soluciones y tratar de ayudar a la gente japonesa, yo he estado en Twitter tratando de hablar con algunos japoneses y hemos compartido con muchos otros VTubers. Aún así, yo soy una persona que no consume el contenido, pero defiendo la libertad de expresión. Esta persona llamada Blower habló sobre el tema, tiene como 40.000 suscriptores y trajo la página change.org. Firmé una petición y se las voy a pasar en el link de YouTube, que estamos por llegar a las 25.000 firmas para que obviamente le devuelvan el contenido y que su trabajo, por favor, merezca ser respetado. Por un lado, se le está pidiendo también a Setsuko Itakura, que es un miembro de la Cámara de Consejeros y director de Finanzas y Comité de Finanzas, donde también está en la supervisión administrativa del establecimiento de ética y política y sistema electoral, que por favor trate de ayudar en esta situación y que ponga un pie adelante, no un pie al costado. Así que se ha hablado sobre esta persona. Estamos ante una compleja situación que los japoneses están realmente muy tristes. Para que entiendan de paso y ampliar el espectro y que esto no sea una noticia amarillista como algunos dicen, acá les voy a mostrar una foto de lo que se llama Kantei Vaccine, donde nadie se hizo ningún tipo de problema por tener a un hombre medio mamado, ya famoso en el mundo japonés, promocionando la vacunación, que está bien obviamente para que el sector público esté en defensa de los factores externos que ya sabemos de los virus, pero solamente tienen problemas con la VTuber. No puedo mostrar las imágenes o la noticia per se porque es lo que voy a hablar abajo. La acusación de la Liga Feminista promociona por supuesto el daño a la perspectiva de género, a la mujer, a la cosificación y demás parafernalias que no tienen nada que ver en el mundo ficticio, y en este caso donde no tenemos contenido explícito. La gente es una persona tratando de hacer su trabajo y compartiéndolo con la policía para prevenir situaciones de peligro. Si no comprendieron la situación, lo resumo con uno de sus últimos tweets de la VTuber, ¿sí? Tohou Linka, donde agradece el apoyo y los sentimientos. Por supuesto está a la espera de la situación a ver si se puede enmendar, y los usuarios están reaccionando y la verdad es que estamos teniendo mucho apoyo, y yo mismo ya me la puse a seguir, ¿sí?, a la VTuber de la ciudad de Matsudo, prefectura de Chiba. A la misma vez, algo que yo les comenté y que muchos usuarios no comprendieron cuando pensaban de que yo estaba persiguiendo a aquellos que ven anime por One Piece o que ven mangas por otros formatos, nada que ver, saben que me está defendiendo ante situaciones externas de un solo agente. La cuestión es que ahora Funimation, que tiene el monopolio de Crunchyroll, para resumirlo, está buscando los sitios
que bueno, vos usás y que en este caso específico son del mundo angloparlante, pero ya es conocido por haber bajado sitios latinoamericanos, ¿sí? Así que Crunchyroll Funimation, que obviamente está unificado, ya se fusionó y es oficial, ya persigue a Tashiyaki, que le mandó una carta de aviso a Anime Glare, a Shiro, etc. para obviamente bajar estos sitios. Ahora, esto no va a parar, por supuesto, y el problema es que te vas a quedar con una plataforma unificada que censura anime y que cuando le pagás la suscripción fomentan crear High Guardian Spice, donde sabemos que las animadoras o el equipo del trabajo han dicho comunicados ya bastante más picantes los que hago yo, porque simplemente culpan a los hombres de todo y dicen que deberían matarlos, perdón que tenga que censurarme. Entonces, como no te queda otra de que a veces tenés plata y querés fomentar o ayudar al anime, bueno, comprás manga, esa es una solución. Comprar los Blu-rays, les aviso que en Inglaterra acaban de censurar un anime, pero no lo voy a tocar. Bueno, en resúmenes de cuenta, agradezco si se pueden unir a Twitch, que voy a estar jugando ahora que estoy libre, Filosofía Cross. Agradecería las donaciones para que siga trabajando. Trataremos de buscar soluciones, apoyen el manga, compren y compren mangas como puedan. Yo voy a donar cuando lleguemos a 40.000 suscriptores. Y que tengan un muy buen fin de semana. Espero que se pueda desplegar el mensaje para ayudar a la VTuber que ya hablamos. Tengan conciencia de lo que está haciendo Sony, yo no los persigo, son las empresas más grandes las que están poniendo en jaque tu libertad de expresión, especialmente con la problemática de la censura a través de las políticas interseccionales. Y bueno, el tiempo me está dando la razón, lo cual no sé si es muy bueno porque yo quiero que no me lo den, así podemos tratar de encontrar el escapismo y que seamos todos felices, no importa el género, no importa la perspectiva y especialmente no importa la demografía de cada manga o anime. Hasta luego.